Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de hoy es simpático-miméticos y son fármacos súper importantes. Simpático-miméticos, o sea que me va a simular la función del simpático en nuestro cuerpo. Recordando un poco qué hace el simpático y qué es el parasimpático. El parasimpático nosotros lo utilizamos en momentos en los que estamos relajados. El simpático, por otra parte, está en momentos de huida o de lucha y permitía a nuestros ancestros sobrevivir a esas selvas primitivas. ¿Y qué hace el simpático? Pues a nivel del corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca, a nivel de pulmones va a producir una broncodilatación para mejorar esa ventilación y a nivel de intestino, si estamos en un momento de huida o de lucha, no vamos a malgastar nuestra energía digiriendo alimentos, ¿no? Entonces, por ende, va a disminuir el peristaltismo y asimismo va a producir una vasoconstricción para redirigir esa sangre a lugares más importantes, como por ejemplo los músculos, ¿no? En los músculos se va a producir una vasodilatación. Sin embargo, como es bastante esa vasoconstricción en todo el intestino y en otros órganos, se dice en general que el simpático produce vasoconstricción, ¿ok? Bueno, a nivel de vejiga va a inhibir la micción, porque bueno, si estamos en un momento en el que tenemos que luchar o huir por nuestra vida, no vamos a utilizar esa energía orinando, ¿no? Entonces, por eso inhibe la micción. Y por último, pues a nivel de globo ocular va a producir midriasis, o sea que va a aumentar el diámetro de la pupila para que tengamos un mejor campo visual, ¿no? Ahora bien, este sistema simpático utiliza dos neurotransmisores, noradrenalina y adrenalina. Y asimismo va a tener varios tipos de receptores, que se los divide en alfa y en beta. Estos receptores van a cambiar dependiendo del órgano, ¿no? Algunos van a tener receptores alfa, otros beta y así. Esto a su vez se subdivide. Por ejemplo, tenemos que los alfas son alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 va a estar a nivel de músculo liso, ¿ya? ¿Músculo liso de quién? Bueno, pues de la vejiga, de los uréteres, pero lo más importante es saber que está en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y al momento que son estimulados, o sea, va la noradrenalina y estimula estos receptores de alfa 1, va a producir una vasoconstricción que me va a llevar a un aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque es como una llave, ¿no? Si nosotros tenemos una llave y la ocluimos un poco, va a salir con más potencia el agua, ¿no? Igualmente, cuando estamos regando las plantas con la manguera y ponemos el pulgar para que ocluya así mismo un poco, sale con más potencia, ¿verdad? Aumenta la presión arterial por la vasoconstricción, ¿ok? Como podemos ver aquí, ¿no? Aquí estamos ocluyendo y esto me produce un aumento. En cambio, si hay una vasodilatación, pues va a disminuir la presión arterial. Ahora bien, los alfa 2, ¿dónde tenemos alfa 2? Y eso es interesante. Nosotros tenemos alfa 2 a nivel de las neuronas. Aquí tenemos esta neurona simpática, ¿no? Adrenérgica. Y aquí tenemos el vaso sanguíneo. Como ya dijimos, este vaso sanguíneo, ¿qué tipo de receptor va a tener? Ah, el alfa 1, ¿verdad? Que si es estimulado me va a inducir una vasoconstricción y esto me aumenta la presión arterial. Pero a nivel de esta neurona simpática, en la membrana presináptica, nosotros tenemos receptores alfa 2 y estos alfa 2 me regulan a mí la liberación de noradrenalina. O sea que le dice a la neurona, espérate un ratito que ya has liberado demasiada noradrenalina, ya no botes tanta, ¿ya? Por ende, si nosotros venimos y estimulamos a estos receptores, vamos a hacer que la neurona libere menos noradrenalina, ¿ya? Y si se libera menos noradrenalina, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber vasoconstricción, va a haber una vasodilatación. Y esta vasodilatación me lleva a mí a una disminución de la presión arterial. Aquí tenemos fármacos como la clonidina, que bueno, no son de primera línea para tratar la hipertensión, ¿no? Porque en primera línea tenemos los IECA, los ARA2 y así. Pero ya no se ve tanto, pero bueno, si el paciente no se le quita esas presiones altas con los medicamentos estándares, bueno, pues se comienza a recurrir a los de segunda, tercera, cuarta línea. De entre ellos la clonidina. ¿Por qué? Porque, bueno, me estimulan los receptores de alfa 2,
Esto va a hacer que la neurona libere menos noradrenalina. Si hay menos noradrenalina, ya no va a haber vasoconstricción, hay vasodilatación y finalmente disminuye la presión arterial. ¿Ok? Ahora bien, eso en cuanto a los alfa. Ahora veamos los beta. Los beta tenemos tres subtipos, beta 1, beta 2, beta 3. Los más relevantes son los beta 1 y los beta 2. Los beta 1 me inducen a mí un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, porque están a nivel del corazón. Yo siempre me acordaba así. Corazón tenemos 1, beta 1, y pulmones tenemos 2, beta 2. Beta 2 a nivel de los bronquios, y en corazón tenemos a los receptores beta 1, que tienen, como ya dijimos, ¿no?, un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Y es importante saber la diferencia entre ambas. Cronotrópico quiere decir que me aumenta la frecuencia cardíaca. Inotrópico significa que me aumenta la fuerza de las contracciones del corazón. Porque de nada me sirve a mí tener una frecuencia cardíaca elevada si esas contracciones son débiles, ¿no? Yo quiero que sean contracciones, bueno, si quiero, ¿no? Si quiero elevar esa frecuencia cardíaca, quiero que esas contracciones también sean fuertes. Ahora bien, eso en cuanto a los beta 1. Los beta 2, por otra parte, lo utilizamos en situaciones de asma y de EPOC. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una broncoconstricción y, bueno, también tienen bastantes secreciones que van a ocluir la luz de los bronquios. Entonces, beta 2, ¿qué me hace a nivel pulmonar? Va a inducir una broncodilatación. Y esto le sirve bastante a estos pacientes. De los beta 2 tenemos dos grupos importantes, los SABA y los LABA. Los SABA son de corta duración, por eso la S de short, y los LABA son de larga duración, por eso la L de long. ¿Ok? Ahora bien, estos SABA tenemos aquí el salbutamol y la terbutalina, que como ya dijimos, ¿no?, corta duración. Son los típicos chisquetes, ¿no?, que hemos visto en las películas, o si tenemos algún familiar que utilice. Pues bueno, estos van a ser de corta duración y se los utiliza en las crisis asmáticas. Pero, ¿qué pasa cuando estos pacientes ya comienzan a tener crisis muy frecuentes? Bueno, en estos casos ya comenzamos no solo con los SABA, sino también empezamos a introducir a los LABA, los de larga duración, como el salmeterol, el formoterol y así. Estos fármacos de aquí me van a tener un efecto más prolongado para que, bueno, las incidencias de crisis reduzcan. E incluso si la persona progresa en su enfermedad, ya se comienzan a introducir aquí corticosteroides y todo eso. Pero bueno, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Que cuando nosotros estimulamos a los alfa 1, vamos a producir una vasoconstricción que me aumenta la presión arterial. Si estimulamos a los alfa 2, disminuye la liberación de noradrenalina, se produce vasodilatación y esto me disminuye la presión arterial. Los beta 1 tienen un efecto cronotrópico y inotrópico positivo, me van a estimular el corazón. Los beta 2 me van a inducir una broncodilatación. ¿Para quién? Bueno, pues para los pacientes con asma y con EPOC, ¿ya? Y por último podemos agregar que también beta 2 nosotros tenemos a nivel del músculo liso del útero y me inhibe a las contracciones uterinas. ¿Para qué me sirve esto? Pues en pacientes, ¿no?, en mujeres que tengan riesgo de parto prematuro, y de esta manera, pues yo, esta mujer que tiene este riesgo, pues le doy un beta 2 como la ritodrina y de esta manera impido a que el producto vaya a salir antes de tiempo, ¿ya? Eso en cuanto a los receptores y sus funciones. Ahora bien, nosotros podemos, que son, como estamos viendo, ¿no?, simpático mimético, nosotros podemos simular la función del simpático de dos maneras, ¿ya? Dependiendo del órgano, ¿no?, y de su receptor, pero nosotros podemos trabajar. Simplemente voy y estimulo directamente el receptor, ya sea alfa o beta, ¿no?, dependiendo del órgano. Eso significa que es un simpático mimético de acción directa, porque vamos y de una estimulamos el receptor, pero también podemos actuar de manera indirecta. ¿Cómo? Pues si nosotros sabemos ciertas cosas, que la noradrenalina se tiene que degradar por la COMT y se tiene que degradar por la MAO. Ah, bueno, entonces si yo inhibo a la COMT e inhibo a la MAO, ya no tengo quien me degrade a la noradrenalina. Si ya no tengo quien me degrada la noradrenalina, esta va a aumentar en este espacio sináptico, en esta hendidura sináptica,
va a aumentar en cantidad y me va a estar estimulando más los receptores. También nosotros podemos, a este nivel, inhibir la recaptación de noradrenalina, porque la noradrenalina se libera y tiene que ser recaptada. Si nosotros impedimos de que se recapte, va a estar más tiempo ahí estimulando los receptores. De hecho, la cocaína funciona de esta manera. La cocaína me impide la recaptación de dopamina, y bueno, esto da los síntomas de euforia, ¿no? Pero también me impide la recaptación de noradrenalina. Por eso las personas que toman cocaína, que snifan o se inyectan, tienen riesgos de padecer una taquicardia, porque a nivel de corazón no se va a recaptar la noradrenalina, va a estar estimulándome los receptores beta y me va a inducir un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces puede llevarme esto a una taquicardia y a una arritmia. En cambio, en los vasos sanguíneos también se impide la recaptación de noradrenalina y estos pacientes pueden tener crisis hipertensivas, ¿ya? De hecho, la cocaína con la heroína son las peores drogas que ustedes podrían llegar a tomar porque son muy fácilmente adulteradas. La mayoría de la gente lo que hace, bueno, todos de hecho la venden con talco. Le meten talco para hacer que parezca que sea más, ¿no? Digamos, te venden 5 miligramos de cocaína o de heroína y 4 gramos de eso es talco. Así que bueno, igualmente, o sea, todas las drogas son malas, así que ya, pues, no hay que consumirlas, ¿no? Pero para saber. Ahora bien, de esta manera nosotros tenemos que si inhibimos aquí a la MAO o inhibimos a la COMT o inhibimos a la recaptación, vamos a actuar de una manera indirecta. Ya son simpático-miméticos de manera indirecta. Eso en cuanto al mecanismo de acción. Y ya vamos a ver que los más importantes son los agonistas de acción directa, porque los utilizamos en pacientes que, bueno, tienen riesgo de perder su vida y es urgente su uso, ¿no? Algo también curioso de los agonistas directos es que son muy poco selectivos. Algunos tienen efecto alfa y beta con predominio alfa, otros de efecto beta y alfa con predominio beta. Y cuando nosotros estudiamos antagonistas, o sea, los simpático-líticos que me bloquean la acción del simpático, vamos a ver que estos sí son más selectivos. Son, ok, antagonistas alfa o antagonistas beta. Son raros los que se combinan entre sí, ¿ya? En cuanto a los agonistas directos, y estos son los fármacos más usados y, bueno, de mayor relevancia, se podría decir, tenemos a la noradrenalina, que tiene un predominio alfa sobre su efecto beta. O sea que me va a inducir más una vasoconstricción, me ayuda a subir esa presión arterial. La adrenalina tiene un efecto más beta que alfa. Sin embargo, ya vamos a ver que a bajas dosis tiene un efecto más beta y a altas dosis tiene un efecto más alfa, ¿ya? El isoprotenerol, por otra parte, tiene un efecto más beta que alfa, no importa la dosis. Y la dobutamina tiene un efecto mucho, pero mucho más beta y en muy poca cantidad alfa. De hecho, es tan poco este efecto alfa que algunos libros simplemente lo mencionan como agonista beta, pero sí tiene cierto efecto alfa, ¿ok? Y bueno, como bien me decía mi doctor de farmacología, todos estos fármacos son veneno, pero son un mal necesario. ¿Por qué? Porque si no se los doy al paciente, se va a morir. Pero cuando nosotros utilizamos estos fármacos, nosotros tenemos que recordar que para que nuestros órganos estén trabajando correctamente, necesitan un gasto cardíaco óptimo. Porque si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Pues nos va a producir una isquemia que nos va a llevar a una disfunción multiorgánica y finalmente la muerte, ¿no? De esta manera, tenemos que mantener un gasto cardíaco óptimo. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea nuestro corazón por minuto. El gasto cardíaco se calcula multiplicando frecuencia cardíaca por volumen sistólico, o sea, las veces que nuestro corazón late por minuto y la cantidad de sangre que bota, bueno, que bombea en cada una de esas contracciones, ¿no? Y de esta manera, pues, tenemos un funcionamiento correcto. ¿Qué pasa en patologías como el paro cardíaco y el shock? Bueno, pues ambas me van a bajar el gasto cardíaco, que me va a llevar a una isquemia, que me lleva a una disfunción multiorgánica y finalmente a la muerte, ¿no? Pero si nosotros entendemos cómo el paro cardíaco y el shock nos disminuyen el gasto cardíaco, vamos a comprender, bueno, pues, por qué vamos a mandar ciertos fármacos. Porque
si bien ambas terminan en lo mismo, el comienzo es muy importante. Porque, por ejemplo, en el paro cardíaco, bueno, el corazón se paralizó. Vamos a encontrar al paciente sin signos vitales. En el shock, el paciente tiene signos vitales, pero están bajos. Si le tomamos el pulso, va a estar débil. Y si le tomásemos la presión arterial, va a estar baja también. Paro cardíaco, no hay signos vitales. Ahora bien, ¿qué pasa aquí en el gasto cardíaco? En el gasto cardíaco lo que pasa es que se disminuye el gasto cardíaco por esto. Porque el corazón se paralizó, ya no tengo frecuencia cardíaca. Entonces, en un paro cardíaco, ¿de qué me sirve a mí dar un alfa como la noradrenalina? Porque por más que yo trate de hacer una vasoconstricción para aumentar la presión arterial, el corazón está paralizado. ¿Qué hago aquí? Ah, bueno, entonces tengo que estimular ese corazón. ¿Cómo lo estimulo? Con un beta. ¿Cuál beta? Pues el de elección es la adrenalina en estos casos. Ahora, ¿qué me pasa en el shock? Bueno, pues en el shock, ¿qué es lo que hay? Hay una hipotensión que me lleva a la isquemia, que me lleva a la disfunción multiorgánica y finalmente a la muerte. O sea que en estados de shock, como el shock hipovolémico o en el shock séptico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Sobre todo en el shock séptico, ¿no? Tengo una vasodilatación generalizada que me hizo que se me caiga la presión de una manera bastante grave, ¿verdad? Y en el hipovolémico tengo poca sangre, por ende va a estar la tensión arterial baja. O sea que en el shock lo que está afectado es el volumen sistólico. Y esto me ocasiona que se me baje el gasto cardíaco. Por eso, en estas situaciones, ¿qué es lo que se da? Un alfa para tratar de aumentar esa presión arterial. ¿Cuál es el alfa de elección? La noradrenalina, ¿ya? Claro que en estas situaciones, como en el paro cardíaco y en el shock, hay que dar otros medicamentos. En el paro cardíaco, bueno, aparte de medicamentos, hay que darle un RCP. En el shock, en el séptico, hay que darle antibióticos de manera intravenosa. En el hipovolémico, pues hay que realizarle transfusiones sanguíneas. Pero ahora estamos viendo cuáles son los fármacos simpático-miméticos que se utilizan en estos casos y por qué. Porque no vamos a dar algo sin saber su mecanismo, ¿verdad? Bueno, por último nos queda ver algo importante. ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenemos el shock, ¿no? Que los signos vitales están bajos, en el paro cardíaco no hay signos vitales. Pero ¿qué pasa en situaciones como el shock cardiogénico? Ah, aquí estoy combinando ambas cosas, porque por un lado, la frecuencia cardíaca está afectada. ¿Por qué? Ah, cardiogénico. El corazón está afectado. Y también estoy en un estado de shock. El volumen sistólico está afectado también. Ambas cosas están afectadas. ¿Cuándo se da un shock cardiogénico? Bueno, pues un shock cardiogénico sucede cuando, al menos luego de un infarto de miocardio, el 40% del músculo está afectado. O sea, 40% se necrosó, se murió. No todos los pacientes con infarto agudo de miocardio caen en un shock cardiogénico, pero si 40% de la masa muscular de su corazón fue afectada, bueno, pues van a caer aquí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues como es cardiogénico, yo tengo que estimular el corazón porque de cierta manera quiero que siga bombeando para que mis órganos no vayan a caer en una disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces le tengo que dar un beta. ¿Cuál beta de elección aquí es la dobutamina? ¿Ya? Pero, ¿de qué me sirve a mí estimular al corazón si en el mejor de los casos del 60% es lo único que me sigue funcionando? Tengo que ayudar también, lo tengo que ayudar a aumentar esa presión arterial para que los diferentes órganos tengan un aporte sanguíneo correcto. ¿Cómo lo ayudo? Lo ayudo con un alfa. ¿Cuál alfa? La noradrenalina, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, yo le ayudé aquí en la frecuencia cardíaca con la dobutamina, que es más beta, y le ayudé en el volumen sistólico con la noradrenalina, que es más alfa. ¿Ya? En resumen, ¿qué hemos visto? En el paro cardíaco el corazón está paralizado. Tengo que estimularlo. ¿Con quién? Con uno que sea beta, la adrenalina. En el shock tengo baja tensión arterial. Tengo que aumentarla. ¿Con qué? Con un alfa, la noradrenalina. Y en el shock cardiogénico, que tengo una combinación de ambos,
estimulo el corazón con la dobutamina y así ayudo aquí en la frecuencia cardíaca y estimulo esa tensión arterial con la noradrenalina. Bueno, aquí recordando un poco sobre el paro cardíaco, en el paro cardíaco vamos a tener una paralización del corazón. ¿Por qué? Bueno, pues la mayoría es después de un infarto de miocardio, porque quizás este infarto, bueno, pues me cogió algunas fibras de Purkinje, me cogió el nódulo auriculoventricular y se detuvo la conducción cardíaca, la conducción eléctrica cardíaca. O también por un desequilibrio electrolítico. Si lamentablemente en algún caso tuvimos que haber inyectado vitamina K y en vez de vitamina K inyectamos potasio, bueno, pues eso también me lleva a un paro cardíaco. Y el infarto, que ya conocemos la patogenia, ¿no? Probablemente la placa de ateroma en la mayoría de los casos, no ocluye la luz, o sea, hay un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno y bueno, hubo un infarto, ¿no? Y en caso de que haya cogido el 40%, pues caigo en un shock cardiogénico. Bueno, ahora sí vamos a ver fármaco por fármaco, los más importantes, ¿ok? Y aquí en una esquina les dejo las dosis por si alguien quiere, porque bueno, decirlas sería repetir cifras, ¿no? Y lo que nos interesa ahorita es saber para qué se utiliza, cuáles son los efectos adversos, entre otras cosas más, ¿ya? La adrenalina, como ya dijimos, tiene un efecto alfa y beta, pero depende de la dosis, ¿no? A bajas dosis predomina mucho el efecto beta y a altas dosis predomina el efecto alfa. En cuanto a la farmacocinética, pues tiene una baja absorción por vía oral y por eso solo vamos a encontrar en ampollas. Aparte de eso, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Hay fármacos simpático-miméticos que sí lo hacen, por ejemplo, la metanfetamina. Los que hayan visto Breaking Bad, bueno, pues Heisenberg hacía metanfetamina, ¿no? Que es un fármaco simpático-mimético que sí logra atravesar la barrera hematoencefálica y como en el sistema nervioso central tenemos receptores también adrenérgicos, me van a estimular aquí, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los efectos adversos, como ya dijimos, estos fármacos son venenos, me pueden llevar a la taquicardia, que me lleva a una arritmia, asimismo me ocasionan un cambio entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio y bueno, pues me pueden ocasionar un infarto, ¿no? En las indicaciones, como ya dijimos, se utiliza ¿para qué? Bueno, pues para un paro cardíaco, ¿no? Para estimular al corazón, pero también se utiliza en shocks anafilácticos. ¿Por qué? Porque, bueno, esas personas que tienen estas alergias bien graves, ¿no? Estas reacciones de hipersensibilidad bastante bruscas que le pueden llevar a un edema de glotis, que van a hacer que mueran por asfixia, en estas personas se les inyecta adrenalina subcutánea, ya que los leucocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, todos ellos tienen receptores beta. Nosotros al estimular estos receptores beta, impedimos a que sigan liberando sustancias inflamatorias, como, bueno, leucotrienos, histaminas y demás. Por eso, en esos pacientes, de hecho, a ellos, porque, bueno, pues si son expuestos a esos alergenos, les puede dar una reacción bien grave, se les manda adrenalina autoinyectable, que es de fácil uso. De hecho, esta de aquí dura 2 años, entonces, bueno, el paciente la adquiere y sí, gracias a Dios, en 2 años no le dio ningún ataque, ninguna crisis, bueno, pues la tiene que cambiar y ya. La adrenalina, por su efecto alfa, en algunas ocasiones se ha utilizado como la noradrenalina para aumentar la presión arterial, pero como me decía mi doctor, no se debería usar para esto. O sea, si al paciente con la noradrenalina no le aumenta la presión arterial, ahí en esos casos ya como última elección la adrenalina, pero mejor la noradrenalina, porque la adrenalina pues me va a estimular demasiado el corazón y me lleva a estos efectos adversos, ¿no? Ahora bien, ahora si veamos la noradrenalina, que tiene un efecto más alfa que beta, y bueno, pues por ende me aumenta la presión arterial. La farmacocinética en todos estos fármacos es lo mismo. No se absorbe bien por vía oral, por eso solo hay en ampolla, no atraviesa barrera hematoencefálica y así. Y la noradrenalina me va a producir una bradicardia refleja. Y eso es interesante, ¿no? ¿Por qué me produce una bradicardia refleja si me está aumentando la presión arterial? Bueno, pues lo que pasa es que nosotros tenemos que recordar que el flujo sanguíneo, aquí tenemos un vaso sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo está dado por 3 cosas principalmente. En primer lugar, por la resistencia vascular periférica. Y es que, claro, pues, si aumenta la resistencia vascular periférica, va a haber una vasoconstricción. Esto me aumenta la presión arterial, me aumenta el flujo sanguíneo. Si hay una vasoconstricción, si aumenta la resistencia. Si disminuye la resistencia vascular periférica, significa que hay una vasodilatación.
disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo. También está dado por el gradiente de presiones y claro, ¿no? Si queremos que haya un flujo, tiene que haber mayor presión de un lado que del otro para que, bueno, pues pase la sangre, ¿no? ¿Quién me va a dar este gradiente de presión? El corazón, ¿ya? Ahí medio chueco, pero pongámoslo un poco roto para que algunos se sientan identificados. Ya. Y también está dado por la calidad de la sangre. ¿Por qué la calidad? Bueno, no la calidad de la sangre, mejor dicho, la densidad de la sangre. ¿Por qué la densidad de la sangre? Ah, bueno, pues porque si la sangre está muy viscosa, va a fluir con mayor lentitud. No es lo mismo a que yo haga fluir una botella con agua, que yo haga fluir yogurt. El yogurt es más denso, va a fluir con más lentitud. Y bueno, ustedes han de estar pensando, entonces las personas con policitemia vera, que tienen bastantes glóbulos rojos, van a tener hipotensión porque como tienen la sangre bien viscosa, va a fluir con más lentitud. Lo que pasa en estas personas con policitemia vera es que el cuerpo se da cuenta de todo, se da cuenta de que hay una hiperviscosidad, entonces lo que hace es mantener una vasoconstricción constante, sostenida. Por eso, una de las causas de hipertensión arterial secundaria es la policitemia vera, por ese mecanismo. Pero regresando a la noradrenalina, bueno, pues la noradrenalina me va a aumentar la resistencia vascular periférica y de esta manera me aumenta la presión arterial. El cuerpo, como ya dijimos, se da cuenta de esto y dice, bueno, pues si no puedo hacer algo con los receptores adrenérgicos que ya están muy estimulados, voy a afectar aquí al corazón. Voy a disminuir la frecuencia cardíaca. Y de esta manera me sirve a mí a bajar las presiones, ¿ya? Y aunque, bueno, pues la noradrenalina tiene cierto efecto beta, ¿no? Pero aquí le va a ganar la hipertonía del nervio vago. El nervio vago va a ganar aquí en el corazón y va a inducir a una bradicardia refleja para que no se me suban tanto las presiones, ¿no? Eso lo realiza el cuerpo. Ahora bien, las indicaciones, como ya dijimos, ¿no? En estados de shock para aumentar la presión arterial y también en shock cardiogénico, porque en el shock cardiogénico tengo que dar un alfa, la noradrenalina, y un beta, la dobutamina, ¿ok? Otro efecto adverso interesante de la noradrenalina es que si nosotros lo inyectamos de manera intravenosa y se extravasa el fármaco, se extravasa la noradrenalina, me va a llevar a una necrosis tisular. ¿Por qué? Porque al momento de que llega al tejido celular subcutáneo, este fármaco me va a producir vasoconstricción en las arteriolas más pequeñas de mi piel. Va a ocluir el riesgo sanguíneo, ¿no? Y me va a llevar a la necrosis. Porque estos fármacos, como la noradrenalina, se tienen que dar con un catéter venoso central. ¿Y qué pasa si no? Pues si ustedes se recuerdan alguna vez que algún doctor o alguna enfermera les trató de sacar sangre y no les encontraba la vena y les deja un montón de moratones, ¿no? Equimosis en la piel. Bueno, pues si este doctor, esa enfermera, no hubiese tratado de quitarles sangre, si no hubiese estado tratando de inyectarles noradrenalina, toda esa área hubiese estado necrosada, como podemos ver aquí, ¿no? De hecho, en los comentarios de esta fotografía, mucha gente estaba peleando porque algunos decían que, bueno, no era culpa del personal de salud, porque en algunos casos esto puede pasar, pero muchos decían que no, que sí era culpa de la persona que le realizó esto, ya que tuvo que haberlo hecho de esta manera, ¿no? Con un catéter venoso central, para impedir estas complicaciones, ¿no? Eso con la noradrenalina. Ahora veamos al isoproterenol. Como ya mencionamos al inicio, el isoproterenol tiene un efecto más beta que alfa, pero este efecto beta, y es interesante e importante, es tanto cronotrópico positivo, o sea que me aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también es inotrópico positivo, es decir, que esas contracciones van a ser más fuertes. Tiene ciertas repercusiones de esto. La farmacocinética es similar, ¿no? Como en todos, y los efectos adversos al estimular mi corazón me puede llevar a taquicardias, arritmias y, bueno, hasta infartos, porque me va a aumentar la demanda de oxígeno. En las indicaciones, el isoproterenol se lo manda sobre todo cuando hay bloqueos como aurículo-ventriculares, en los cuales hay un bloqueo en la conducción del corazón y, bueno, pues no va a estar latiendo de manera apropiada.
De hecho, en ciertos bloqueos hay que observar al paciente y si sigue con el bloqueo, pues lo único que se puede hacer es darle un marcapasos. Hasta darle el marcapasos, ¿cómo mantenemos ese corazón latiendo para que siga la perfusión correcta a los diferentes órganos con el isoproterenol? ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros vimos infarto en el shock cardiogénico, ¿no? Más del 40%, vimos que había que dar un alfa, la noradrenalina, y un beta, la dobutamina. Pero ¿por qué no damos el isoproterenol si también es beta? Ah, lo que pasa es que el isoproterenol también es cronotrópico positivo. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que al ser un cronotrópico positivo, va a hacer que el corazón comience a latir más veces por minuto. Esto va a hacer que demande todavía más oxígeno porque va a estar trabajando de más. Y si ya tuvo un infarto porque hubo un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, esto me puede llevar a que se produzca otro infarto. Y obviamente no queremos eso, ¿verdad? Por ende, en los infartos, en los casos de que se dé un shock cardiogénico, lo que vamos a hacer es darle un inotrópico, más que un cronotrópico. Un inotrópico como ¿quién? Como la dobutamina, que su efecto cronotrópico es casi nulo, pero sí es bien inotrópico. Y esto me sirve porque yo quiero que el corazón siga latiendo, no que lata de más porque me va a exigir más oxígeno, pero que esas contracciones no sean tantas, pero que sean buenas, sean duras para que seguir perfundiendo a los diferentes tejidos y que no me vaya a caer en una disfunción multiorgánica. Eso en cuanto a la dobutamina. Ahora vamos a ver a la dopamina. Y la dopamina es interesante porque dependiendo de la dosis, cambia su efecto. Por ejemplo, a bajas dosis va a estimular los receptores D a nivel renal, además de que me va a producir una vasodilatación de la arteriola aferente. Y si me produce una vasodilatación en la arteriola aferente del glomérulo renal, el filtrado glomerular va a aumentar o va a disminuir. Va a aumentar, ¿verdad? Por eso sirve como un diurético, ¿ya? Pero bueno, lo que es verdaderamente importante aquí es lo que pasa con otras dosis de la dopamina, porque a dosis media y a dosis alta cambia mucho su función. A dosis media va a tener un efecto beta. Y más que beta, este beta va a ser más inotrópico que cronotrópico. O sea que, chéverísimo, porque si tengo un paciente con un shock cardiogénico y no tengo dobutamina, le puedo dar dopamina a dosis media. ¿Por qué? Porque me va a estimular el corazón y sobre todo va a estimular el efecto inotrópico. El problema es que en dosis alta tiene un efecto alfa. Y cuando nosotros tenemos un paciente con shock cardiogénico, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que dar un alfa, la noradrenalina, y le tenemos que dar un beta. Y si nosotros le damos la dopamina y nos llegásemos a pasar de dosis, este efecto beta se transformaría en un efecto alfa. Y eso es un problema, porque por un lado le estoy dando la noradrenalina con efecto alfa y por el otro lado pues me pasé de dosis y también estoy produciendo un efecto alfa. Esto de aquí me va a llevar a una vasoconstricción muy potente, muy importante, que bueno, pues el paciente va a tener una crisis hipertensiva y ciertos órganos va a disminuir su flujo sanguíneo porque esta vasoconstricción va a ser tanta que me va a fluir la luz, llevándome finalmente a lo que queríamos evitar, no a la disfunción multiorgánica. Por eso, la dopamina se usaba bastante hace algunos años. Actualmente se sigue usando, pero siempre ojo con eso, ¿no? Si me paso de la dosis media, voy a producir una catástrofe. Bueno, todos los simpático-miméticos que acabamos de ver son de acción indirecta y son los más relevantes porque como pudimos ver, se utilizan en situaciones en las que el paciente se puede llegar a morir. Y vamos a revisar unos que otros que, bueno, pues tienen un uso clínico diferente. Ya vimos acción directa, acción indirecta. Bueno, la cocaína la mencionamos, ¿no? Impide la recaptación de noradrenalina. La tiramina estimula la liberación de noradrenalina y se encuentra en ciertos alimentos. Pero por suerte nosotros tenemos una MAO a nivel del intestino y también una MAO a nivel del hígado que se encarga de degradar toda la tiramina que consumimos, así que sin problemas con eso.
También vimos que la MAO y la COMT se encargan de degradar a la noradrenalina y si nosotros la inhibimos, pues va a aumentar la concentración de esta y va a estar estimulando, ¿verdad? Y los de acción mixta, que son los que vamos a revisar ahora brevemente, sobre todo los de acción mixta, ¿no? Que me estimulan tanto el receptor como algunos de ellos me impiden la recaptación, otros me estimulan la liberación y así. Estos de aquí tienen otro uso terapéutico, al igual que algunos que vamos a ver que son de acción directa, sobre todo alfa, ¿ya? Más alfa. Pero los podemos revisar brevemente en este cuadro de aquí, que resumen los usos terapéuticos de todos, ¿no? Reacción anafiláctica, ya vimos, adrenalina subcutánea. En el estado de shock, pues tengo que producir un aumento de la presión arterial con la noradrenalina. En el paro cardíaco, quiero estimular el corazón, la adrenalina. En el shock cardiogénico, pues una combinación de ambos, ¿no? Un alfa, la noradrenalina, y un beta, la dobutamina. En la hipotensión postural, voy a utilizar la efedrina, que es bien específico, selectivo para los receptores alfa. ¿Por qué? Porque las personas hipotensas que manejan bajas presiones, sobre todo al momento de que ellos se levantan, tienen riesgo de tener un síncope, o sea, que tengan un desmayo momentáneo, porque al momento de levantarse hay una disminución del retorno venoso por la gravedad y bueno, esto hace que sus presiones bajen todavía más, disminuye el riesgo sanguíneo hacia el cerebro y bueno, se desmayan momentáneamente, ¿no? Con fármacos como la efedrina, que me producen una vasoconstricción, pero no tan potente para llevarme a una hipertensión arterial, pues estos de aquí pueden hacer que el paciente se mantenga controlado, se mantenga estable con sus presiones. En el caso de la hipertensión, lo vimos al inicio del video, ¿verdad? La clonidina, que me estimula los receptores alfa-2 y me impide que haya tanta liberación de noradrenalina. En cuanto al asma y al EPOC, pues bueno, quiero estimular esa broncodilatación, estimulando los receptores beta-2. Aquí tenemos los fármacos SABA y los LABA. En el SABA tenemos el salbutamol, la terbutalina, y en el LABA tenemos el salmeterol y el formoterol, ¿ok? Ahora bien, lo que no hemos topado ahora es los descongestionantes nasales y los midriáticos, que ya son los últimos fármacos, ¿ya? Los descongestionantes nasales tenemos a la pseudoefedrina y a la oximetazona, que vienen sobre todo en presentaciones locales, ¿no? ¿En qué se usan? ¿En quiénes se usan? En los pacientes que tengan rinitis alérgica o rinitis agudas por infección de vías respiratorias altas. Estos pacientes de aquí, bueno, pues tienen bastante congestionada, ¿no? La mucosa nasal y pues bueno, estar tanto tiempo irritada y tanto tiempo estornudando puede hacer que vaya a haber una ruptura del pleso de Kieselbach, ¿no? Y tengan sangrado nasal. De hecho, yo el semestre pasado nomás, me acuerdo que tuve una rinitis y una rinitis aguda toda la mañana y ya en la tarde estaba tanto que estornudaba, o sea, varias horas estuve estornudando. Y bueno, pues finalmente en la biblioteca estornudé y dejé lleno de coágulos esa mesa de la biblioteca, sí, fue terrible. Pero bueno, entonces en estos pacientes, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dar estos fármacos que tienen un efecto alfa. Van a hacer una vasoconstricción a nivel de las arteriolas de la mucosa. Y bueno, pues al haber una vasoconstricción, al aumentar la resistencia vascular periférica, van a impedir a que haya un mayor infiltrado de células inflamatorias, ¿no? Aparte de eso, al producir una vasoconstricción, van a hacer que el grosor de la mucosa disminuya y de esta manera pues mejora la ventilación en vías aéreas superiores. Ahora bien, hay un gran pero con estos fármacos. El problema es que estos fármacos primero producen tolerancia, o sea, que las personas, sobre todo los que tienen rinitis alérgica y bueno, pues tienen de una manera crónica ya esto, van a tener que cada vez usar mayor dosis para que les surta el mismo efecto. Y al momento de quitar el fármaco de manera brusca, van a tener una hiperemia de rebote. Todos los síntomas que antes tenían van a llegar, pero más agresivos. Así que en momentos agudos, está bien utilizarlos, pero de manera crónica, ojo con esto, ¿no? Por último, los midriáticos como la fenilefrina, la efedrina y la fenilanfetamina se usan sobre todo en oftalmología. ¿Para qué? Pues como vimos, ¿no? En globo ocular, que va a ser el simpático, una midriasis, ¿verdad? Va a aumentar el diámetro de la pupila. Y estos fármacos vienen en goteros para, pues, de esta manera poder realizar el examen de fondo de ojo, ¿ok?
Eso es lo más importante de simpático-miméticos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Si me ayudan a difundir esto, se los agradecería bastante. Y bueno, pues nos vemos en una próxima.